Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor Norvin Pujols, él es médico de familia y con él estaremos hablando sobre un tema muy interesante que a mí en lo particular me pareció que podíamos tratar y que queríamos orientar a mucha gente con respecto a eso, que es el de las bacterias. Un gran placer, doctor, tenerlo en el programa. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias primero a Dios por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a hablar de bacterias, doctor. La gente se habla mucho de no te comas eso que tiene bacterias, o no andes descalzo para que no capte una bacteria, o tienes que bañarte mejor. ¿Qué son las bacterias realmente y cómo se pueden contraer y qué pueden causar? Vamos a empezar por ahí, doctor. Sí, las bacterias son organismos unicelulares que están específicamente y que datan desde tiempos muy antiguos, o sea que no son organismos que son desde ahora, ¿no? Sino que son organismos que que datan desde los años 1600 y tanto esto, ¿no? Sí. Para hablar un poco de historia. Las bacterias, su descubrimiento como tal, su ¿no? descubrimiento como sí. tal, o sea que siempre han vivido sí. con nosotros sí. en el medio ambiente. Sí. Son organismos que conviven con nosotros, tienen su propio material prácticamente celular. Okay. Lo único que tienen es una pared celular, pero no tienen núcleo, ¿no? Muchas de ellas causan enfermedades, entre enfermedades que son bastante importantes, como son, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad muy frecuente en el país, y también neumonía y todo tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea que ellas viven con nosotros. Okay. Lo que tenemos que evitar es que ellas en sí nos causen enfermedades peligrosas, ¿no? O sea, el hecho de que vivan con nosotros quiere decir que están en nuestro medio ambiente, están en el medio ambiente. Y en cualquier espacio, en cualquier lugar. Así es. ¿Cuándo, entonces, cuáles son las razones o cuándo esta bacteria se puede convertir en una situación que afecte nuestra salud? Bueno, como ya te dije, están dentro del organismo. Por ejemplo, hay bacterias que están depositadas internamente. Por ejemplo, hablamos de la bacteria neumonía que causa la neumonía. Sí. Esta ¿Cómo se bacteria, contrae esa, doctor? Por ejemplo, vamos a hablar de la neumonía. ¿Cómo se puede contraer esa? Sí, son bacterias que están, por ejemplo, cuando el organismo humano, por ejemplo, está inmunosuprimido y la inmunidad del ser humano está bajita, para que los amigos nos entiendan, se puede contraer y afectar los pulmones, ¿no? Entonces, dentro de los hospitales también están las bacterias, o sea, conviven ahí. Muy importante por eso los pacientes cuando están internos, por ejemplo, no podemos dejarlos mucho tiempo ingresados, porque pueden contagiar las bacterias que están dentro de los hospitales, porque están ahí, ¿no? Y una de las, qué bueno que usted tocara ese tema. Yo el año pasado salí una estadística que era tétrica para el país, que hablaba de la cantidad de muertes infantiles que hubo. En los primeros 3 meses creo que 400 y pico de neonatos murieron y el 70 y pico % era por situaciones de bacterias que fueron contraídas, y el estudio hablaba de que la gran mayoría de esas muertes se pudieron haber evitado con mecanismos de higiene solamente, o sea, con haber limpiado bien los utensilios que se utilizan, ¿no? En la clínica, en los hospitales. Entonces, para que vea la gravedad de este tema. Sí, yo pienso que también tiene que ver con el asunto de la alimentación de la persona y el ser humano. Las bacterias están ahí, como te dije, el bacilo que afecta, que es el Bacillus CoV, que afecta la tuberculosis pulmonar. Si tú tienes una inmunidad débil, pues te va a atacar la bacteria, porque la bacteria está en el medio ambiente, ¿no? Entonces tiene que ver directamente con la alimentación de la persona, la higiene que tenga la persona, las manos. Es importante que los amigos televidentes sepan que antes de comer es importante usted lavarse las manos, ¿no? Sí, claro. Cuando usted va al baño se lava las manos. O sea, tener una higiene personal muy estrictamente delicada en todo lo que usted va a hacer. Si va a tocar algo, después usted sabe que tiene que lavarse las manos, porque las manos son la primera puerta de entrada para todo lo que tú vas a consumir. Eso es importante, porque muchas veces uno llega a la casa del día a día, que saludó gente, que agarró allí, y llega a su casa y se pone a jugar con los niños, no se lava las manos. Señores, usted le transmite a sus hijos esas enfermedades. O llega a la casa y inmediatamente usted agarra algo y se lo empieza a comer. Le da la mano a la gente, vive dando constantemente, saludando a la gente, tocando todo. Entonces, tenemos que tener higiene personal. La parte de la alimentación es importante. Usted hablaba de las bacterias que se pueden adquirir por el tema de los alimentos. ¿Cuáles alimentos existen? ¿Hay unos criterios claros de cuáles alimentos pudieran ser más peligrosos, más nocivos o más contaminantes de bacterias? No, específicamente no hay ninguno. Sí, la composición de ellos y su composición, cómo están,
sí pueden afectar, porque imagínate un producto o un alimento que esté en decomposición, que tenga problemas, Claro. se supone que ahí, ¿verdad? Claro. Pero no especifica ningún tipo de medicamento. Pero el tema de la sea, conservación, hay un tema con la claro que conservación de sí, los alimentos. Sí. con la conservación, incluso también, acuérdate de la cadena de frío, Sí. también que es importante para poder conservar los alimentos. Yo escuchaba, doctor, Sí. que hay unos mitos con el tema de la conservación y la cadena de frío que hablaban de que hay bacterias que se mueren con el frío. O sea, o que todas las bacterias mueren con el frío. Y leía y me decía, no sé si era cierto, que no necesariamente. Que No. puede ser que no se reproduzca, pero no puede ser que no necesariamente que se haya muerto. No, ¿Es cierto esto, doctor? Es cierto. Incluso se habla también de que en el agua, hasta en el fondo del mar existen y están en todos los sitios. Sí. O sea, es difícil Sí, tú poder predecir. ¿Qué tenemos como algo bueno que es positivo? Que es el descubrimiento de los antibióticos. Por ejemplo, los antibióticos penetran la pared celular de la célula y pueden salvaguardar la persona y combatir las enfermedades. Hay un sinnúmero de antibióticos que están ahí, que son beneficiosos para el organismo humano, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina, entre otros antibióticos que son beneficiosos para la persona, ¿no? Tenemos una encuesta, doctor. Salimos a las calles, claro. le preguntamos a los ciudadanos qué son las bacterias. Así que vamos a ver Ajá. qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a ver. Son microorganismos que le hacen daño a la salud de los seres vivos. No. Son microorganismos que son microscópicos. Algo que nos perjudica a nosotros los humanos. Parásito. Sí, es un parásito que verdaderamente puede afectar a la persona. Yo no sé. Bueno, las bacterias vienen sobre la sociedad, por lo menos, ¿tú me entiendes? Hay bacterias en todos lados, hay en los baños, hay en diferentes partes también del cuerpo, ¿me entiendes? Que se viene a través de la mosca, del mosquito, de muchas cosas también, pero más de la sociedad, ¿tú me entiendes? Doctor, ¿qué le pareció? No, excelente. Los amigos tienen una idea de qué son las bacterias y Las y qué es moscas, doctor, son importante vectores transmisores de bacterias. de bacterias. Sí, porque tú sabes que las moscas van a lugares que son contaminados y se trasladan. A las comidas. Pero en sí la larva que ellos forman como un huevo. Sí, una que larva causa- así. Una larva, sí, que eso es lo que contamina. Lo que Sí. contamina más. Claro, igual que por ejemplo el problema de la carne de cerdo mal cocida. Tú sabes que tiene un parásito Claro. que se llama cisticercosis, que ese se aloja a nivel del cerebro, Peligrosa que es es. muy peligroso, que se produce cuando ingerimos carne de cerdo mal cocida. Estas carnes que nos gustan, por ejemplo, a nosotros nos encanta estar siempre comiendo este tipo de cosas. Sí, Tenemos que tener cuidado con la conservación de esto, claro. porque sí yo he visto en la práctica clínica enfermedades producidas por cisticercosis, que No. afecta el cerebro. Doctor, en consulta se ven muchas personas que por el tema de bacterias, por las complicaciones de bacterianas. Claro que sí, Sí. claro. E incluso es importante saber que cómo la vamos a detectar a través de los ¿Cómo se detecta? Exacto. se detectan, esto es muy importante, a través de analíticas con los cultivos. Por ejemplo, un paciente que tenga una infección urinaria, que no se le quita y nosotros le ponemos antibióticos y no cede, pues le mandamos un cultivo de orina. Ahí vamos a ver qué bacteria está afectando el tracto urinario. Sí. Bien, o sea, también te dije que en los hospitales, dentro de los hospitales también están las bacterias que son comunes, que están ahí, que no podemos dejar a un paciente ingresado mucho tiempo. ¿Hay bacterias benéficas, doctor? Sí, hay otras que son benéficas, por ejemplo, Sí. las que están en el tracto digestivo, que te ayudan a cuando tú comes en la alimentación y todo esto, ¿no? Sí. Incluso se dice que en el organismo hay más bacterias, o sea, hay más células con bacterias que las mismas células que están en el organismo. Es un asunto increíble, Wow. así mismo. Doctor, entonces, bueno, ya usted hablaba un poco de la prevención. El tema de la Sí. higiene es importante. No Muy solamente importante. la higiene nuestra, sino Sí. también de nuestros alimentos, ¿verdad que Claro. sí? Lavar bien las frutas, los vegetales. ¿Qué recomendaciones así usted puede dar generales? Claro, prevenir es todo y esto es importante porque esa es la especialidad nuestra que está enfocada en la atención primaria. Debemos de lavarnos las manos, tener higiene,
usar siempre en la casa la mayor higiene posible con el asunto de tener todo higienizado, cuidar a los niños también con la higiene, bañarlos y uno mismo lavarse las manos constantemente. Me gusta las uñas, doctor. Claro, importantísimo, que tiene que ver con el asunto de las manos. Tiene que las uñas, tienen que lavarse, cortarse las uñas. Andar descalzos, doctor, ¿puede causar algún tipo de complicación? ¿Pudiera por los pies entrar algún tipo de bacteria en nuestro cuerpo? Claro, muy peligroso, muy peligroso. Por ejemplo, también en lugares que no son apropiados. Por ejemplo, si tú sales al patio y tú tienes perros en la casa y los perros hacen, por ejemplo, excrementan y todo esto allí, y si te puedes pinchar con un clavo. Por ejemplo, si estás descalzo, puedes adquirir hasta un tétano a través del clavo. Claro, es un gran peligro. No te voy a decir que no esté descalzo, por ejemplo, en cierta área de la casa, pero es un tema peligroso andar descalzo, y más si es en el patio o este tipo de cosas, ¿no? Doctor, tenemos que hacer una pausa. Es obligada esta pausa, porque me han hecho más señas que los Hamed. Señores, regresamos ahora, no se vayan.